La familia es una especie que está en peligro. En el 1976 se alcanzó la cifra de 1 millón de divorcios. En 1995 hubieron más divorcios que nuevos matrimonios. La persona promedio se divorcia y se recasa cada 10 años. El porciento del divorcio actual es de un 51%. Un promedio estimado dice que 25 millones de niños viven sin su padre biológico. Violencia doméstica es la causa número 1 de lesiones físicas en la mujer. Cada 15 años, más mujeres mueren por causa de violencia doméstica que aquellos que murieron en la guerra de Vietnam. Las mujeres están en peligro 9 veces más en sus hogares que en la calle. 30% de las mujeres embarazadas son abusadas por sus esposos. Violencia doméstica es la causa número 1 de lesiones físicas en los infantes. 4 de cada 10 nuevos matrimonios terminan en divorcio. 60% de las parejas tienen niños. 1.3 millones de nacimientos en el 99 fueron de relaciones premaritales. 1 de cada 6 niños es adoptado. La posibilidad de ir a la cárcel de un hijo varón se duplica cuando éste se cría fuera de una familia intacta. La inestabilidad de la familia matrimonial es tan grande que un grupo de psiquiatras humanistas en una reunión sugirieron que se aboliera el matrimonio. Amigo, la familia es una especie que está en peligro. Buenos días, ¿cómo les va? Crudo informe, ¿no? Es crudo. Esta semana, cuando a mitad de semana, el miércoles, hubo una marcha por Ni Una Menos, ¿cierto? Y la triste realidad de nuestro país dice que cada 34 horas, un día y medio, existe un femicidio. Se estaba haciendo la marcha y a las pocas horas, en plena plaza, un padre mata a la madre de su hijo. En Mendoza, un hermano mata con un destornillador a su hermana. La familia está en peligro. De esto en esta mañana quiero hablarles. Desde que el mundo es mundo, la familia estuvo en peligro. Recuerden la primera pareja, Adán y Eva, nacen sus 2 hijos y al tiempo que sucede, un homicidio. Su hermano Caín mata a su hermano Abel. Y desde ahí, es más, desde que el mundo ha sido mundo, la familia ha sido una especie en peligro. Vemos a ambientalistas preocuparse mucho por las orcas, preocuparse mucho por los osos polares. Si usted se mete en Google y empieza a buscar todas las especies en peligro, va a encontrar un montón. El oso panda, que ya está prácticamente fuera de peligro, pero hay un montón de especies que están en peligro. Sin embargo, son pocas las personas que bogan por el matrimonio. No se ve como una especie en peligro. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y cuando hablo como sociedad, hablo como iglesia, porque la iglesia es parte de la sociedad. Usted, yo, somos parte de esta sociedad en que habitamos. ¿Cuál es la postura de la iglesia en esta triste realidad de la familia y sus integrantes? Podemos ir bastantes años atrás y poder tomar el modelo cómo era una familia en la época de los patriarcas. Y ahí podemos ver que la familia en realidad significa casa o casa paterna. Y se habla que ese núcleo familiar era la sociedad más pequeña del culto, del derecho y de la economía. Así es como se desarrollaba una familia en la antigüedad judía, ¿no? Los descendientes varones, ni por más que formaban sus familias aparte, siempre pertenecían a esa casa paterna. Y se hacía referencia a la casa paterna. Hijo de tal persona, aunque hubieran pasado 3 o 4 generaciones. Se dan cuenta cuando leemos la Biblia, que es así, ¿cierto? Se referían a la casa paterna como aquel que inició
el grupo familiar primario. El padre era la cabeza de la familia y por lo general el único responsable del culto religioso. También hubieron malos, pero era él el responsable. Era el proveedor y el responsable de los bienes. En esa época habían esclavos, también era responsable de los esclavos, de los siervos que habían bajo su techo, aunque su techo fuera pequeño y era extendido a todo lo que tenía. Esto buscaba guardar la equidad y solidaridad social que debía reinar en la sociedad judía, como idea de una familia bajo los parámetros de Dios. Se los debía respetar, se los debía honrar. Quisiera que alguien buscara, por favor, Éxodo 20:12 y lo leyera, y también 21:5, si otra persona pudiera leerlo, y también Deuteronomio 5:16. El que lo tenga, por favor, le da lectura. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien. 21:5. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Perdón, 21:5, ¿estás segura? No. Sí, 21:5, perdón. Bueno, está mal la cita, perdón. ¿Y Deuteronomio 5:16? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien. ¿Y saben qué? Habían leyes que, visto a nuestra modernidad, parecían un poco tiranas o un poco de imposición, pero también era para salvar la familia. El levirato, que era aquello que era salvar la descendencia de aquel que había muerto. Entonces debía un familiar más próximo casarse con la viuda. Y a nosotros nos parece una imposición, sin embargo era para preservar la familia. Luego de Canaán, cuando el pueblo entra a Canaán, esto dejó de ser así, ya no estaba tan centralizado en el padre, sino pasó a ser centralizado en la monarquía. Y fue perdiendo algunos derechos el patriarca para cuidar de su familia. Pero de todas maneras se educaba en familia, se los introducía al culto y al trabajo profesional. La familia cuidaba de sus miembros ancianos y enfermos. El prestigio de una madre era el número de hijos que tenía. Por eso vemos tanta tristeza en Ana cuando ella no tenía descendencia. Sara cuando no tenía descendencia. Los libros sapiensales, que son Proverbios, Eclesiastés, aconsejan las obligaciones de los hijos hacia los padres. Proverbios 19:26. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bien. Advertencias para los hijos. ¿Alguien puede leer Proverbios 20:20, por favor? Y 28:24. A que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Y el 28:24? El que roba a su padre o a su madre insiste en que no ha pecado, amigo es de gente perversa. Todos estos consejos para los hijos, ¿no? Que a veces empiezan desde una picardía de muy chicos, cuando uno deja la billetera en casa y de repente se da cuenta que no tiene 5 pesos, 10 pesos, que sí tenía la billetera. Por eso qué bueno desde muy pequeños empezar a enseñarles lo que es el respeto, el honrar al papá y a la mamá. Los principales centros de vida comunitaria de las primeras iglesias cristianas fueron casas, fueron familias cuyos padres se habían convertido al cristianismo. En Hechos 11:24 podemos ver esto, en 16:14 y en el 15, el 31 y el 34, perdón. Vemos primero al carcelero de Filipo llevando a su casa a Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasó en su casa? Se convierte toda la familia y es bautizada toda una familia. Filemón también
tenía un esclavo, ese esclavo se convierte y hay bendición en esa casa. Y no tan solo eso, sino que Pablo en su carta le dice, prepárame lugar para cuando yo vaya, porque quiero estar ahí. Ahora veamos cómo es la sociedad de los tiempos modernos. Vimos un poco cómo era la familia en la antigüedad. Veamos cómo es nuestra realidad del siglo XXI. La familia ya no es más la casa paterna, y me dirán por qué. Y en realidad podemos ver que hay chicos de 4 o 5 años en las escuelas, en los jardines de infantes, que están siendo enseñados como algo distinto. Que una familia donde hay 2 mamás es una familia. Que una familia donde hay 2 papás es una familia. Que se enseña que una mamá sola es una familia. Y que un papá solo es una familia. Las películas te lo muestran como algo común. Aquellos que tenemos chicos podemos abrir los ojos. Ahí la imagen es de Toy Story. En esa película, desde la 1 hasta la 3, esa es la número 3. Jamás muestran al padre. Muestran a la madre sola. Y nosotros, muchas veces pasa inadvertido. ¿Qué está pasando? Se borra la figura paterna incluso de las películas. ¿Esto será circunstancial? No, es a propósito. Hay alguien detrás queriendo que la familia se destruya. ¿Por qué? Porque es el núcleo primario de la sociedad. Las leyes romanas lo dicen así. Cada vez que hay algún casamiento y escuchamos las letras de aquello que se repite, dice que es la sociedad más importante de las relaciones humanas. ¿No es así, Carlitos? Le prestaste atención, ¿no? Hoy ya los padres no suplen las necesidades. ¿Saben qué? Nosotros tuvimos que hacer un trámite para la fundación. ¿Y qué nos pidieron, Carlos? Un certificado de no morosidad de alimentos. Que no éramos morosos en cuanto a nuestra responsabilidad con nuestros hijos. ¿Y por qué se tuvo que pedir así? Si antes el padre debía proteger a la familia en todo. Hoy vemos mamás solas criando como pueden a sus hijos. No le resto mérito, la verdad que tienen mucho más de hombres que aquellos que les engendraron los hijos. La justicia, si bien ya la justicia no se aplica como se aplicaba antes con los patriarcas, y no es necesario en nuestras familias aplicar porque vivimos bajo un Estado de Derecho, el concepto de justicia ya nos enseña en nuestras casas. El concepto de justicia puede aplicarse en la enseñanza de lo ético, en lo moral, en la virtud, en lo filosófico, y lo religioso, del derecho y varias más, dice una descripción acerca de la justicia. Hoy gana el más vivo. ¿Es así? Respóndanme porque creo que estoy solo. Hoy gana el más vivo, aquel que no paga impuestos, ¿no? Aquel que hace trampa, se apoya el bullying. Mirá mi hijo recanchero, mirá cómo lo somete al otro. Mirá cómo le pega al otro. No, así es un gallito mi hijo. Y muchas veces desde nuestros propios hogares cristianos se apoya esto. Lo justo ya es relativo. Esa es la realidad de la familia del siglo XXI. La solidaridad y la equidad social que pretendía ser abarcada por Dios. Eso ya es un eslogan de la política, ¿no? Que van a hacer que su gobierno sea solidario y equitativo para todas las clases sociales. Es un eslogan solamente. Los abuelos ya no están al cuidado de la familia. Cuando estorban, se van a un asilo. Los niños en la guardería porque hay que trabajar. Ojo, no estoy acusando a nadie, mi señora también trabaja. Pero no estoy hablando de algo que tenga que ver con el no trabajar. Estoy hablando de establecer prioridades al momento de trabajar los 2 padres. Hay momentos en la vida que son para criar los chicos y hay momentos de la vida que son para realizarse profesionalmente. Ganamos dinero, sí, pero para luego entregárselo a los psicólogos, ¿no? Es triste, pero lo tenemos que decir, lo tenemos que anunciar. El respeto hacia los padres. Vemos chicos de muy corta edad haciendo unos berrinches ahí, mire, para que nadie se enoje y nadie diga, puso a mi hijo, puse esta foto mejor, este dibujo. Pero esto lo podemos ver en los centros comerciales, cuando usted sale a comprar
y el chico está arriba del carrito tratando de meter todo adentro del carrito y el papá tratando de ponerle orden, porque ahí se avergüenza, en público se avergüenza, ¿o no? Y muchas veces también se festeja la rebeldía y se festeja las conductas erradas, las malas palabras. Mira, tan chiquitito ya la sabe decir, mira cómo te la aplica, y te la aplica justo donde va. Estamos fomentando la rebeldía. En cuanto al culto, lo cúltico, lo espiritual se deja al azar. Que cada cual elija, que sea libre, porque las religiones separan a los hombres. ¿No han escuchado esto? Ay, las religiones separan, dividen. Las religiones hacen pensar a las personas de una manera muy cuadrada. Vos sos de aquellos que leen un solo libro, te dicen también si vos le decís que sos cristiano. El trabajo, bueno, si es que se trabaja, parece hoy para los jóvenes una tontería el hecho de trabajar 8 horas seguidas. Se prefiere pegar con un video en YouTube, ¿o no? O pegar con una banda, musical o de las otras, pero con una banda van a pegar. O vivir del asistencialismo del Estado. Esa es la realidad cruda de nuestro siglo XXI. Algunas escuelas se encargan incluso hasta de meter el yoga, porque bueno, para tranquilizar a los chicos. ¿O no les ha pasado a ustedes docentes tener que lidiar con esto? O con las mandalas, esos dibujos que tienen un trasfondo hinduista. Les toca pasar por esto. Y ya las casas no se abren para hablar de Dios. Pero bueno, ustedes dirán, Alex, te viniste con todas pálidas esta mañana. Sí, me vine con todas pálidas, porque nuestra sociedad está así. Ahora, ¿cuál debería ser la postura de la Iglesia frente a tan delicado problema? Tengo 3 puntos claves. Ser ejemplo de modelo familiar. No callar lo que sabemos que es bueno y lo que sabemos que es malo. Y comprometernos con la extensión del Evangelio. 3 puntos que quiero desarrollar. Porque ¿saben qué? En la Biblia hay modelo para todo. Lo que usted quiera buscar, lo va a encontrar en la Biblia. ¿De dónde tomaremos el modelo? Porque no estoy hablando de formas ni que salgamos todos clonados como familias con un estereotipo. No estoy hablando de eso. Cada uno de nosotros le impone a su familia un sello, una marca, un color. No hay 2 familias iguales, ¿o no? No hay 2 familias iguales. Pueden ser parecidas, similares, pero iguales no. Los aromas que uno encuentra en el hogar, los olores que uno encuentra en el hogar, todo es distinto. Y qué bueno que sea así, porque habla de una originalidad de parte de Dios en hacer a las personas diferentes. Estoy hablando acerca, no de esas cosas, estoy hablando de los valores y principios eternos bíblicos. Miren, en la Biblia tenemos ejemplos de todo. Modelo de padre, modelo de madre, modelo de hijo y modelo de anciano. Las etapas todas de la vida. Cuando uno es chico, cuando uno es más adulto, cuando a uno le toca el hecho de ejercer la paternidad y cuando a uno le toca la tercera edad. Y quiero que veamos algunos ejemplos de padre. Porque nosotros no podemos dictarnos de referenciar la Biblia, pues la Biblia es la que nos conduce. Tus palabras son para mí, dice la canción que acabábamos de cantar. En Génesis 22:10, yo quiero que vayamos ahí. Esta persona que vamos a leer es el patriarca Abraham, tantos años esperando un hijo. Dios, después de todas unas peripecias, cumple su promesa de dar un hijo, no el hijo que él esperaba de Agar, su sierva esclava, sino de Sara, su mujer. Y ahora Dios lo pone en una encrucijada. Le pide su hijo. En 22:10 dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Este es el momento límite de Abraham, teniendo que entregar al hijo de la promesa. Pero dice la Escritura que él creía que ese poderoso Dios al que él servía podía levantar a su hijo desde la misma muerte. Entrega total. Muchas veces nosotros
desconocemos que nuestros hijos están a préstamos en nuestra mano. ¿Es así? Es muy corta la vida de nuestros hijos bajo nuestro techo. Yo me doy cuenta, mi hija ya tiene 12, en un par de años más ella decidirá qué estudiar, y si está acá cercano, buenísimo, y si no, no va a estar más bajo mi cuidado. Que vela con quién se casará su hijo. Vamos a ver a Abraham también en otra situación que uno puede decir, es una imposición, ¿cómo me van a elegir con quién me voy a casar? No le estoy hablando de eso acá. Vamos a ver Génesis 24, un poquito más allá. Génesis 24, 3. Dice la NBI, y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Un padre que estaba cuidando el futuro de su familia. Un padre que estaba velando por quién se casaría con su hijo. Salvando las distancias en este siglo XXI, donde cada uno elige su mujer, y me parece estupendo, porque los gustos de mi papá no son los gustos míos. Así que qué bueno que puedo elegir por mí solo. Pero nosotros como padres tenemos que estar preocupados por aquellos que se casarán con nuestros hijos. Yo oro por las futuras nueras que tendré, aunque dista mucho de que esto suceda, y por mi futuro yerno. Yo quiero que mi hija sea dirigida por una persona que sea temerosa del Señor. Y esto acá se estaba garantizando justamente que no sería de la región cananea, que era pésimamente idólatra. Elcana, un padre que accedió a dedicar a su hijo, si bien la promesa la había hecho Ana, pero él accedió. Podemos ver en 1 Samuel 1:20 al 23, que él dice, y este varón se prepara para ir a ofrecer holocaustos y ofrendas. Y cuando fue a consultar a su señora le dijo, mira, no, yo me voy a quedar hasta que el niño sea destetado, más o menos de 4 o 6 años, y después yo iré y subiré. Bueno, haz como quieras, le dijo. Accedió a que su señora dedicase a su hijo al Señor. Josué, un padre que determina el futuro familiar completo. Dice Josué 24:15, creo que la semana pasada lo vimos. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Quieren servir a los dioses amorreos que sirvieron sus papás? Hágalo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esto estaba justamente bajo los parámetros que leímos primero. No estaba hablando de su núcleo más pequeño, no era que él y su señora servirían a Jehová. Su señora, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos servirían al Señor. Vamos a ver modelos de madre. Ana, una mujer que entrega a su hijo. La viuda de Sarepta, una mujer que arriesga en fe por el futuro de su hijo. Primera de Reyes 17, del 18 al 24, lo relata. Va el profeta con una gran crisis alimenticia en el lugar y le pide a la viuda que prepare para él primero pan y después para ellos. Y le dice, vive Jehová que lo que tengo es un poquito de harina en una tinaja, un poquito de aceite, iba a hacer esto y me iba a dejar morir con mi hijo. Le dice, haz como dijiste, pero dame a mí primero. Y dice la Escritura, si ustedes se dedican a leerlo después, Primera de Reyes 17, del 18 al 24, que no escaseó ni la harina ni el aceite en aquella casa. Muchas veces, este es el aspecto de solidaridad que veíamos, muchas veces velamos tanto por lo propio que creemos que nunca estamos en condiciones para dar. Creemos que tenemos que tener suficiente para poder dar. No, de lo poco podemos dar lo que tenemos. Y hubo una situación peor ahí, no tan solo el hambre, se le muere el único hijo que había en esa casa. ¿Y qué pasa? El profeta ora a Dios diciéndole, no quiero traer maldición también a este hogar, creyendo que él era el culpable de eso. Y Dios escuchó su súplica y el hijo volvió a la vida. Arriesgó en fe. Como padres, como madres, tenemos que arriesgar en fe por nuestros hijos. Loida y Eunice, que enseñan a sus hijos la fe en Cristo. Busqué una versión en 2 de Timoteo 1:5, dice, me acuerdo de tu fe sincera, hablando Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti.
abuelas, madres que enseñan a sus hijos. Hay otro pasaje en 2 de Timoteo 3:15, dice: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Madres que hicieron lo correcto. Madres que hicieron aquello que la Biblia enseña. Lidia, una mujer que abre su casa para albergar a Pablo y Bernabé. Esto está en Hechos 16, del 11 al 15, si después lo quieren buscar. ¿Vieron que tenemos modelos? Y modelos de hijos también. Isaac, un padre que se sujeta 2 veces a lo que el padre le dice. Primero, el sacrificio. La Biblia nos enseña, y está de manera resumida, que él se iba preguntando, bueno, veo que está la leña, veo que está todo acá para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Y él le dijo: Jehová proveerá. La fe del padre. Pero también la sujeción del hijo, porque dice la Escritura cuando leímos que ya había agarrado el cuchillo y estaba tomando al muchacho. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Isaac? Me hubiera gustado estar ahí para saberlo. Hubo una sujeción. La Biblia no nos relata que salió arrancando, la Biblia no nos relata que se puso a gritar, a llorar. Estaba ahí su hijo. Y segunda sujeción del padre. Cuando viene Rebeca, nos dice: papá, ¿pero qué me buscaste? ¿Por qué me fuiste a buscar allá? Y si yo quería una de las mujeres que está por acá. La Biblia dice que la amó. Y de ahí vemos cómo sale la raíz de Jacob, ¿no? La familia de Jacob. Hijos. David, un hijo que vela por los intereses de su padre. Primera de Samuel 17, 34 al 35 nos relata, dice que cuando él fue a ver a sus hermanos, a llevarle los panes que su padre le había dejado para que se los diera, estaban en la guerra, y ve la situación del gigante desafiando a los ejércitos de Israel. Se enoja mucho. Cuento corto, Saúl le dice: bueno, vení para acá, si vos querés pelear, pero tenés que prepararte. Y le iba a poner un montón de chatarrería que él no estaba acostumbrado a hacer. Pero antes, para que él lo dejara ir a defender el pueblo de Israel, le dijo: mirá, yo seré el más chico de mi casa, pero yo cuando estaba cuidando los rebaños de mi padre, venía un león, venía un lobo, lo que viniera lo destrozaba y salvaba al rebaño. Muchas veces no enseñamos esto en nuestros hogares, a velar por los intereses de la familia, por lo que tenemos. Entonces el niño no aprende desde chico a valorar las cosas que cuestan en el hogar. Muchas veces por una cuestión de que o nos ha faltado la infancia a nosotros, pretendemos hacerle fácil a nuestros hijos las cosas. No, que no sufra las cosas que yo sufrí cuando era chico. No, que tenga aquello que yo no pude adquirir cuando mis papás me tenían a mí. Estos hijos, uno en sujeción y el otro velando por los intereses de su padre. José, que vela por su padre y familia. Génesis 44:1. Cuando él se da cuenta que eran sus hermanos que llegan a Egipto en busca de comida por la escasez en la tierra de aquel entonces, les habla ásperamente. Recuerdan la historia de José, ¿cierto? Sus hermanos le vendieron, sus hermanos hicieron fechorías con él, uno hasta habló de matarle, pero Rubén dijo: no le maten, no pongamos la sangre de él sobre nuestra cabeza. Lo vendieron. Pasan los años y llegan a Egipto. Cuando se da cuenta que son sus hermanos, lejos de recriminarle, mandó a los siervos a que llenaran sus bolsas de todo grano. Y no tan solo eso, puso la plata dentro de esos bolsos. Velaba por su familia, velaba por su padre. Modelos de ancianos, bueno, voy a repetir otra vez. Loida, instruyendo a Timoteo. Muchas veces se cree que cuando la persona es adulta, más que nada en nuestra época, se le da poco valor al adulto mayor. Se cree que ya es una etapa que ya culminó lo que tenía que hacer, ya crió los hijos, ahora estorba porque no tiene mucho tiempo para hacer cosas y no saben qué ocupar su tiempo. Algunos preguntarán o dirán. Entonces no se les toma valor. En esta sociedad occidental en la que vivimos no se toma valor del adulto mayor.
En la sociedad oriental sí, entre más canas tengas, entre más años tengas, o en África, entre más años tengas y más canoso seas, más honrado eres. Pero en nuestra sociedad moderna no. Sin embargo, la Biblia nos muestra ancianos instruyendo a los más jóvenes. Jetro aconsejando a Moisés, Éxodo 18, del 13 al 27. Se da cuenta que su yerno Moisés está atendiendo de la mañana hasta la noche, está atendiendo los casos del pueblo. Y dice, pero ¿qué es esto lo que estás haciendo? ¿Vas a caer vos? ¿Va a caer el pueblo? Porque no podés estar atendiendo a todos. Y le da el consejo que ya conocemos, que nombre jueces por cantidad de personas y que ellos le retransmitan a Moisés. Y Moisés no le dijo, anda viejo, ocupate de tus cosas. Déjame a mí que el Señor fue el que me mandó a dirigir este pueblo, no te metas en esto. No le dijo así. Dice la Escritura que él hizo como su suegro Jetro le había dicho. Un anciano sirviendo a los más jóvenes. Noemí aconsejando a su nuera Ruth. Esta hermosa historia de la Biblia que tenemos en el libro de Ruth, del 3 al 1 del 5. Bueno, ya su nuera porfiada, Ruth, le siguió. Pero cuando estuvieron en su tierra ya dijeron, bueno, yo tengo un plan para vos. Cuando vayas a espigar, hacé tal y tal cosa. Y puso los pies, se acostó a los pies de vos y puso los zapatos también a los pies de vos. Eso era en señal de que ella quería que ella fuera su esposa. Por lo que les había explicado antes del levirato. Noemí buscando el bienestar de su nuera. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces a nosotros, como creemos que nos podemos mandar solos, no queremos aceptar los consejos de los adultos mayores. Pero hay gran beneficio en prestar atención a un buen consejo. ¿Es así? De hoy en más no veas un adulto mayor de la misma manera que lo veías antes. Velo como fuente de sabiduría, velo como fuente de instrucción, velo como una persona que ya vivió y por tanto puede darte un buen ejemplo. La Biblia está llena de vida familiar para nosotros, porque Él eligió una familia, la familia de Abraham, y de ahí todo para adelante se realizó en familia. Una tribu eligió para ser sacerdotes, toda la familia sacerdotes. Y así, de ahí en más, todo lo que vemos es una vida familiar. Muchas veces pensamos que el Evangelio es distinto a lo que nos sentamos acá el día domingo. El día domingo vivimos el Evangelio, durante la semana vivimos lo profano. No, y aquello no se tiene que juntar con esto. No, ¿dónde vamos a nosotros poder vivir la palabra de Dios? En nuestros hogares. Si no estás casado todavía, como hijo. Si recién te casaste, fíjate cómo vas a planificar tu hogar. Si hace poco que te casaste y estás esperando familia, fíjate cómo vas a criar a ese hijo. Y si hace mucho tiempo que estás y pensabas que tu vida ya había cumplido un ciclo porque ya criaste hijos, fíjate cómo podés aconsejar a los más chicos. En Efesios 5 podemos ver otros modelos más. Y hay para todos, no se preocupen. Dicen, esposos, amad a vuestras esposas. Efesios 5:25. Esposas, respetad a vuestros maridos. Efesios 5:33. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice. Efesios 6:1. Padres, no irriten a vuestros hijos. Colosenses 3:21. Ese es el primer punto. Ser modelo de ejemplo familiar. El segundo punto, dijimos, no callar frente a lo malo. La Biblia nos llama a ser luz y ser sal. El Señor Jesús dijo en la Escritura, en los Evangelios, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y saben qué? Resulta tan cómodo muchas veces no ser ninguna de las dos cosas. Resulta más fácil pasar por... Y bueno, sí, no sé qué opinar acerca de tal cosa, por tal de no estar en contra de algún núcleo de personas. La Biblia nos habla de que el Evangelio es una contracultura.
¿Es contracultura el Evangelio? Vamos nadando como el salmón, en contra de la corriente. Porque la corriente que vimos recién, en todo lo que les vimos del siglo XXI, como era la familia, está totalmente errada. Nosotros tenemos que alzar la voz, aún en puntos muy, muy candentes. Aún en puntos donde a nosotros se nos tilda de extremistas, aún en los puntos donde se nos tilda de cabeza chica o de cabeza cuadrada frente a la homosexualidad. Tenemos que alzar nuestra voz. Frente al aborto, debemos alzar nuestra voz. Tenemos que dar la postura bíblica, la postura del pueblo de Dios. Frente al abandono, tenemos que dar nuestra mirada. Frente a la injusticia social, pareciera que el cristiano es un ente que vino de otro planeta y lo insertaron en esta sociedad. No, tenemos que hablar acerca de la injusticia social también. Tenemos que dar nuestro punto de que Dios es un Dios justo. Y si ustedes ven de tapa a tapa, la Biblia habla de justicia y habla de juicio también. Y cuando su pueblo pecó, muchas de las veces que su pueblo fue juzgado y fue enjuiciado y fue llevado al exilio, fue por la injusticia misma que el pueblo cometía con sus propios hermanos. Lean el libro de Amós, lean el libro de Oseas y se van a dar cuenta que no dista para nada de lo que nos está sucediendo como sociedad hoy. El pecado en general. Nuestras iglesias ya no se habla del pecado. Muchas veces se habla de la prosperidad, de cómo vivir, pero el pecado no se toca. Y la raíz de que nuestra sociedad esté como esté es por el pecado. No callar lo bueno tampoco. El Evangelio no lo podemos callar. El Evangelio es para ser compartido. Hablar del perdón. ¿Cuántas familias están destrozadas por el enojo, destrozadas por el rencor y no se hablan? Aunque eso no sea muy bienvenido de parte del oyente, pero nosotros tenemos que dar nuestra postura. Y lo tercero, y lo último, es comprometernos con la extensión del Evangelio. Como familia tenemos que ver esos 3 puntos. Ser ejemplo, no callar lo que es bueno y no callar lo que es malo. Y tercero, acerca de comprometernos con la extensión del Evangelio. Abriendo nuestros hogares. En Hechos 16, 33 al 34 vemos cómo Lidia abrió su hogar. En Romanos 6:15, también, en 6:5, podemos ver cómo se abrían los hogares. Filemón, que estaba por preparar lugar para que fuera Pablo. Necesitamos abrir nuestros hogares para que la predicación del Evangelio. Orando por nuestros hijos para que sean los futuros pastores, ministros, maestros, misioneros. Nos preocupamos mucho, y creo que todos nos preocupamos mucho, por el conocimiento académico de nuestros hijos. Y está bárbaro. Mandamos a nuestros hijos a inglés, mandamos a nuestros hijos a francés, mandamos a nuestros hijos a actividades culturales, que aprendan de diversas cosas para prepararlos para la vida. Pero ¿cuántos estamos preparándolos para que sean los futuros pastores, ministros, maestros y misioneros? Tal vez nos da hasta miedo, pero ¿y cómo va a vivir nuestro hijo? ¿Cómo va a vivir nuestro hijo en otro lado, sin los recursos que podemos tener acá, dejando comodidades? Pero ¿cómo va a ser pastor si los pastores están mal vistos? ¿Pero cómo va a ser pastor si los pastores ganan poco? ¿Para qué estás preparando a tu hijo? ¿Para qué estoy preparando mi familia? Dedicándolos al Señor y instruyéndolos en la fe. No dejando de congregarnos. Esto es importantísimo para nuestro bienestar familiar. El ausentismo de las iglesias cristianas hoy es cada vez mayor. Y si hay más horarios para venir a la reunión, elijo a cuál voy y si no, lo pasan por internet. Entonces, como lo pasan por internet, lo veo desde mi casa. No, es importantísimo que nuestros hijos vean que nosotros valoramos el congregarnos. Que nosotros congregamos el estar en comunión con nuestros hermanos en la cena del Señor.
que nuestros nietos vean eso, aquellos que tienen nietos. Necesitamos que la congregación completa entienda que es necesario estar juntos, es mejor juntos. Acá atrás de este tríptico hay un montón de dibujitos que ustedes ven, y estos dibujitos corresponden a cada uno de los propósitos de la iglesia. ¿Cuál será el centro de tu vida? ¿Qué aspectos de tu vida deben ser cambiados? ¿Cuál será la contribución? ¿Cuál será la comunidad de tu vida? Esta respuesta muchas veces no la respondemos. Entonces, si nos queda cómodo, venimos. Y si no nos queda cómodo, bueno, está bien, vamos a la próxima semana. Necesitamos congregarnos. No olvidándonos de los pioneros de la fe. Hay mucho valor en que nuestros hijos y nosotros mismos nos empapemos de los pioneros de la fe. Háganlo, van a disfrutar de hermosas historias y van a ver cómo sus hijos se identifican con la fe de aquellos primeros cristianos. David Livingstone, George Mueller, hay tantos que podemos citar. Necesitamos recordar las vidas de entrega de aquellos que trajeron el Evangelio a nuestra zona, para que despertemos en ellos el deseo de compartir y extender el reino de Dios en otros lugares no conocidos. Carlos la semana pasada citaba el texto bíblico donde dice que el Señor Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Quieres hacer un test de cómo estás educando a tus hijos? ¿O cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿O cómo somos como familia? Veamos que los que están bajo nuestro techo, seas una madre sola, seas un padre solo, seas como hayas llegado al Señor. Educa a los que están cerca tuyo y a los que sos de influencia en estos tres aspectos: en lo físico, en lo espiritual y la vida en sociedad. Y te doy un ejemplo muy simple. Nuestros hijos y esta sociedad está perdiendo el contacto social. Ya no se conversa en las mesas, ya no se conversa en los cafés, se mira el celular. Ya no se juega en el patio con la pelota, con las bolitas, con el trompo, con todas esas cosas que me están delatando la edad que tengo. No se rían. Con todas las cosas que antes jugábamos nosotros, con el camioncito de madera, ya no se juega más, se juega con la Play. Necesitamos que nuestros hijos crezcan equilibradamente. Ahora, antes de concluir, quisiera mostrarles un video. Es una canción. Quiero que la veamos juntos, por favor. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X,
alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Iglesia, necesitamos vivir distinto. Iglesia, necesitamos llenar la tierra con la vida de Jesús. ¿Cómo será tu familia de ahora en más? ¿Cómo será mi hogar de ahora en más? ¿Cómo será tu mirada de abuelo para con tus nietos y tus hijos? ¿Cómo será tu mirada como hijo, contribuyendo a la armonía familiar? Parece mucho trabajo, parece excesiva la carga, pero podemos empezar por lo primero y fundamental, que es nuestra comunión con Dios. Cada uno de los integrantes familiares debe integrar la familia, pero con un pensamiento eterno. Y para hacerlo con un pensamiento eterno tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Tal vez alguna persona de las que está acá es la primera vez que vino y jamás había escuchado hablar de Jesús. Jesús nos dio vida a nosotros a través de su muerte y quiere darte vida a ti a través de esa muerte. Jesús quiere arreglar el problema de la sociedad. Jesús quiere que tu vida viva de acuerdo a su palabra. Él quiere arreglar la situación contigo. Si vivís lejos de Él, si alguna vez escuchaste hablar de Él, pero no abriste tu corazón, es este el momento de abrir tu corazón. Si tenés un corazón endurecido por tantos años de evangelio y de escuchando la palabra de Dios, y hace rato que no te congregabas, o hace rato que estás viniendo a la iglesia, pero no hay cambios en tu vida, hoy es el momento que Jesús está golpeando tu puerta. Hoy, papá, que tal vez que venís porque tu señora te insistió que vinieras. Hoy, papá, te está golpeando el corazón Jesús. Mamá sola, que te encontrás luchando contra todas las cosas que deberían ser de a dos y te estás encontrando sola. Hoy Jesús está golpeando tu corazón y quiere decirte que Él quiere ser tu compañero, que Él quiere que eduques a tu familia con los varones eternos. Yo voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Y voy a invitar a recibir a Cristo o a reconciliarse con Cristo. Él está golpeando tu puerta. Él quiere que tu familia sea una familia de bendición. Si sos hijo, el que viniste hoy, Él quiere que tu familia sea una familia de bendición. Empecemos por lo primero. Empecemos por entregar nuestro corazón al Señor. Nada de esto, nada de estos valores van a hacer algo bueno en nosotros si nosotros no empezamos por lo primero. Entrega tu vida a Cristo. Hay lugares de tu vida que has dejado solamente para vos
y para manejarlos vos a tu antojo, entregáselos al Señor. Vamos a orar. Señor, somos tu pueblo y en esta mañana venimos ante tu presencia a decirte, Señor, que muchas veces nos sentimos avergonzados por no vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, como congregación te pedimos perdón si en algún momento, sin querer, o muchas veces por dejar, Señor, que las cosas sigan su curso, no hemos atajado cosas que espiritualmente sabemos que no son buenas. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón si como congregación no estamos impactando de la puerta hacia afuera, Señor. Señor, queremos vivir una vida que sea una vida digna de hijos tuyos y que impactemos a esta sociedad, Señor, que está tan perdida. Señor, gracias por llegar a nuestras vidas en algún momento de ella y haber cambiado, Señor, los parámetros con los que vivíamos. Señor, pero en este momento quiero pedirte por las personas que están acá por primera vez o por las personas, Señor, que han venido de vez en vez y en vez y en vez y jamás han tomado una decisión por ti. Señor, quiero hacer esta invitación a aceptarte. Quiero hacer, Señor, la invitación a que arreglen las cuentas contigo. Tú eres el único que puede transformar vidas. Tú eres el único que puede cambiar nuestra eternidad y nuestro existir en este mismo instante. Señor, te pido que toques los corazones de los aquí presentes. Señor, yo no puedo arreglar vidas, pero tú sí puedes. Yo puedo exponer de tu palabra, pero tú puedes provocar el cambio. Señor, y te pido que en esta mañana las personas aquí presentes, ninguno nos vayamos sin conocerte. Y quiero hablarte a ti en este momento y decirte que si en esta mañana has tomado una decisión por Jesús, quisiéramos saberlo. Y quisiera que repitieras esta oración conmigo, que no es una fórmula, sino que es abrirle el corazón a Jesús. Señor, en esta mañana me doy cuenta que he vivido lejos de ti. Me doy cuenta que mi vida la he desperdiciado y he vivido como yo creía que era bueno. Te pido que entres a mi vida y cambies mi corazón entero. Te recibo como mi Salvador personal y quiero que tú me enseñes a vivir la vida como tú mandas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y espero que seamos familias que impactemos nuestra sociedad.